que hayan pues valorado mi perfil, que hayan valorado mi carrera profesional, que hayan valorado mi experiencia. Soy joven y aún así pues siento que esto es un reconocimiento a mi trabajo y a mi esfuerzo, entonces quiero agradecerles y me siento muy honrada de estar aquí en esta mesa pues, presentando las razones por las cuales quiero ocupar este cargo como consejera del Instituto Nacional Electoral. Las razones, en primer lugar, la primera razón es que considero que el sistema democrático es el sistema político el único que ha demostrado que se pueden llevar las demandas sociales, las demandas de justicia, las demandas de derechos humanos a buen término, a través de los proyectos, de poder tener acuerdos, de poder escuchar a todas las voces. Entonces, eso para mí es muy importante en el sentido de que ocupar un cargo en el Consejo General sería un gran honor porque podría estar cuidando, vigilando, promoviendo el sistema democrático. Entonces, ese es mi primer motivo, porque mis valores coinciden totalmente con los valores democráticos que están en nuestra Constitución. El segundo motivo es porque considero que mi carrera académica, mi experiencia académica, mis estudios, me dan herramientas muy fuertes, muy sólidas para poder traer nuevas ideas a los retos a los que se está enfrentando el Instituto Nacional Electoral. Creo que tengo una formación multidisciplinaria, soy contadora, soy maestra de Administración y Políticas Públicas, y esto me da herramientas que van más allá, digamos, como que de ciertos perfiles, que no es porque vaya de verdad, mucho menos, pero a lo mejor perfiles un poquito más centrados en formalismos. Creo que esta amplitud, esta visión, que aparte está sustentada con mi experiencia en el Instituto Nacional Electoral, en la Auditoría Superior de la Federación, y tengo esta experiencia profesional en el servicio público, en la Auditoría Superior de la Federación, a mí me tocó dispensar al instituto, entonces lo conozco por fuera. Y trabajé 2 años en el Instituto Nacional Electoral, en la Unidad Técnica de Fiscalización, fui parte del Servicio Profesional Electoral, y entonces también lo conozco desde dentro. Y cuando yo trabajé ahí, me tocó un reto muy grande, que fue la fiscalización de las elecciones locales del 2018. Yo era la coordinadora, la encargada de esa fiscalización. Y fue un reto que me llegó, que asumí, y que hizo que me volcara totalmente a conocer cómo eran las elecciones locales, porque obviamente teníamos que revisar cada estado en el que estábamos haciendo nuestro trabajo, y además me dio como este conocimiento profundo de cómo funciona el instituto, no solo en la parte central, sino también en todas las cosas, como bueno, ahora los órganos que están en los estados y los órganos auxiliares, ¿no? Entonces creo que eso a mí me da herramientas muy válidas y muy poderosas para poder evaluar y ver qué es lo que se tiene que enfrentar el instituto con esta nueva legislación, que puede ser oportunidad pues, de hacerlo mucho más eficiente, de optimizar los recursos, pero también de garantizar que las elecciones, que la ciudadanía sienta el compromiso y la confianza en el instituto de que su voto va a ser respetado, que va a ser de una forma legal, de una forma transparente, de una forma imparcial y profesional. Pues siento que cuento con estas herramientas y por eso quiero aspirar a eso. Y por último, pues personalmente tengo un compromiso total con el servicio público. Desde siempre, pues lo hice en mi carrera profesional. También digamos que estuve en una cuestión social, en la radiodifusión social, y ahí me dio como esta sensación de lo que las audiencias, de lo que la gente necesitaba usar este canal de comunicación para poder poner discursos en la agenda pública, para poder poner demandas en la agenda pública y para poder encontrar estos consensos. Creo que una de mis cualidades es que siento que es muy importante que busquemos consensos, que busquemos el respeto, que en un momento que se siente un ambiente como polarizado, rígido, lo que más se necesita es que se genere una confianza en el instituto y creo que yo puedo aportar eso con esta habilidad que tengo para que se genere consenso, para que haya respeto, para que haya un discurso, digamos, que al nivel de lo que la ciudadanía está exigiendo. Y bueno, eso sería el motivo. Muchas gracias por escucharme y ahora. Bien, gracias. Ahora le da unas preguntas. Toca el turno a algo que la pregunta. Tiene 2 minutos para iniciar. Gracias, Rodolfo, muchas gracias por participar. En su exposición de motivos, se habla que en caso de ser consejera, una propuesta sería que se presentara un informe de labores
el Poder Ejecutivo después de cada ciclo electoral. Mi pregunta es, ¿cómo esta propuesta ayudaría a solucionar los retos que enfrenta el gobierno, tanto actualmente sí? ¿En qué sentido cree usted que esta propuesta ayudaría para mejorar y por qué? Yo considero que el INE se ha estado envuelto, digamos, que en un tema reputacional, lo se puede ver desde el punto de vista como de la administración pública, de reputacional, de un poco de pérdida de confianza y de demanda, sobre todo de la ciudadanía, de respuestas muy claras. Y siento que al haber esta rendición de cuentas con un informe de labores, yo lo ponía al legislativo, tanto por parte de cada individuo, o sea, de cada consejero y consejera, como también como el órgano colegiado, abonaría muchísimo a esta confianza en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estaría dando respuesta a estas demandas que a través del legislativo la ciudadanía podría llegar o a través de un parlamento abierto, incluso creo que sería ideal. O sea, no solo, por eso también digo, hay que ampliar también digo, hay que ampliar ese foro donde la ciudadanía pueda encontrar respuestas a esas dudas que ha tenido y que posiblemente puede que estén como contaminadas por un discurso público muy polarizado. Pues yo considero que si se planta el Consejo General, los consejeros y las consejeras directamente a la ciudadanía a responder a esas dudas, abonaría muchísimo en la confianza y en lo que necesita el instituto en este momento. Va por el mismo sentido, porque justamente retomé esa parte de tu exposición de motivos en donde lo que sugiere no es solo que sea ante la ciudadanía, sino que los consejeros obligatoriamente presenten un informe y comparezcan ante el legislativo. Siendo el INE un órgano autónomo por mandato constitucional, ¿cómo garantizarías que no se interpretara como una intromisión del Poder Legislativo a una institución autónoma? Pues o sea, yo creo que existen otros órganos autónomos, creo que sería muy bueno abonar que las personas que son elegidas como se elige en su momento, ¿no? En este momento se va a elegir a los consejeros, como se elige el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o la COPETE, los elige el legislativo y creo que es importante que también haya una rendición de cuentas, una respuesta. No creo que afectaría para nada la autonomía, al contrario, creo que es muy importante que haya este diálogo entre los poderes, digamos que como pares, incluso, ¿no? Entonces, considero que es muy importante que haya esta rendición de cuentas ante el legislativo y por eso también lo hablo que se haga en un parlamento abierto, creo que eso sería incluso mejor. Y sí creo que debería ser personal porque ahora ya se puede ver un poco cómo van tomando decisiones cada consejero, se puede ver las votaciones, pero creo que eso es algo como que si sigue, digamos, siendo poco transparente, no puede haber un seguimiento de por qué toman ciertas decisiones y ciertas votaciones, a lo mejor en un sentido en algún momento y luego cambian en otro sentido. ¿Qué es lo que hace que cambien las razones de esas votaciones? Y creo que ese espacio, ese foro sería muy bueno para explicar eso, el sentido de esas votaciones. Gracias, no me queda de ver. En las conclusiones del ensayo, usted señala que debe discutirse cómo reforzar la rendición de cuentas de los consejeros electorales que integran actualmente el Instituto Nacional Electoral, que lo integran en general. ¿Cuál sería específicamente su propuesta de llegar a ser seleccionada como consejera electoral o consejero? Voy a abonar a lo que ya dije anteriormente, hacer un informe de labores que sí se presente ante el Poder Legislativo. Debe ser un informe tanto conjunto como Consejo General y también debe haber un informe personal por cada consejero. A lo mejor puede ser, o sea, lo que yo decía es como después de cada ejercicio electoral federal, cada 3 años, ¿no? Para digamos que respondiendo a cómo se actuó en cada proceso electoral. Esa es la propuesta básicamente. Es un informe de labores, con un foro y que se haga un parlamento abierto. Bueno, hay tiempo para una pregunta en la respuesta. Sí. Yo quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con la situación de ganadores del tiempo que son electorales. Creo que la situación de decidir entre preservar y favorecer a alguien dentro de la institución o esa persona que favoreció a los ¿cuál sería la situación? El bien público. O sea, un servidor público tiene que tener el bien público
por encima de privados, sin duda. Gracias. ¿Identificas cuáles han sido algunas de las críticas más comunes en los últimos meses al instituto, a sus miembros o a sus resoluciones? Pues lo que se ha identificado, lo que yo he identificado en las críticas que ha tenido las demandas, yo diría más que críticas, las demandas que ha tenido la sociedad es en la austeridad, el tema de la austeridad, en el uso óptimo de los recursos. Digo, es un tema que claro que se siente profundamente, porque pues vivimos en un país con unas grandes desigualdades sociales y obviamente la gente, la ciudadanía considera que puede ser demasiado oneroso el instituto. Esta es una crítica que se ha identificado, ¿no? Y la otra un poco es esta cuestión de las decisiones de a lo mejor sanciones muy severas, en temas tal vez de fiscalización, que pueden demeritar como derechos político-electorales, ¿no? Esto creo que es un tema muy delicado, un tema en donde las decisiones de los consejeros tienen que sopesar pues, el peso, el valor de ciertos derechos, ¿no? Y entonces, esas son cuestiones que yo he escuchado que se han criticado o que se han más que criticado como señalado. Gracias. ¿Y cuál es tu posición al respecto? Bueno, mi posición al respecto es que los recursos públicos se tienen que utilizar de la forma más óptima. Esa es una obligación de cualquier servidor público, la eficiencia, la eficacia y la economía. Entonces, es muy importante lograr un equilibrio entre un uso óptimo de los recursos, pero también donde se pueda garantizar la operación y la ejecución de las elecciones, digamos, que se dan concurrentes, puede ser pues una gran movilización, ¿no? Operativa. Entonces, pues tiene un costo, sin embargo es importante reevaluar y siempre estar en constante mejora para ver cómo se puede hacer de una forma mucho más eficiente. Entonces, creo que es muy importante esta autoevaluación constante y modificación para ver cómo se pueden usar de la mejor forma los recursos. Y sobre creo que la nueva legislación ya dice cómo deben de actuar los consejeros y creo que es a lo que deben de apegar los consejeros sobre estos sopesar derechos, digamos, como político-electorales sobre temas de fiscalización. La legislación ya está en eso. Muchas gracias por tu respuesta. La pregunta de la urna, che. Voy por ahí. Pero ¿qué quieren hacer? ¿Quieres que formule Adelante. Disculpa, Enrique, que están moderando, pero sacamos de la urna una de las preguntas que llegaron por Parlamento Abierto. Sí, excelente. Previa a la lectura, si les parece, yo quería formular una. Adelante. En tu exposición, en tu experiencia que está en el currículum vitae, está precisamente lo que comentabas, una no común experiencia de estar dentro y fuera fiscalizando. Si llegaras a ser consejera, ¿cuál sería, digamos, la principal propuesta para que esta fiscalización efectivamente tuviera, por un lado, consecuencias y por otro lado, digamos, tuviera sinergias entre la labor interna y externa? Claro. Mi tesis de maestría fue sobre la fiscalización de las redes sociales. Entonces, lo que yo vi ahí era un modelo de rendición de cuentas, cómo incidía la fiscalización. Y básicamente el tema más débil, por así decirlo, son las sanciones. Justo porque hay un juego un poco, cuando hay sanciones económicas, estas se descuentan, ¿no? Un 25% de las administraciones mensuales a los partidos y después pues aumenta el financiamiento de los partidos. Entonces, al final, no duele tanto, por así decirlo, no le duele a la bolsa de nadie. Entonces, yo creo que ciertas sanciones, digo, tendríamos que ver como toda la cuestión legal, pero una propuesta que hago incluso en mi tesis es sanciones personalizadas, como los servidores públicos, al final son recursos públicos, entonces ver si se puede meter de alguna forma las responsabilidades administrativas, esta sería una propuesta, pero también ver cómo les benefician los mismos partidos, entre ellos, cumplir, porque a ellos los hacen los que más les beneficia que haya un cumplimiento de las reglas de fiscalización, porque lo que buscan las reglas de fiscalización es la equidad de la contienda. Entonces, si los mismos partidos
abogan por un complemento para tener unas contiendas más equitativas y se comprometen, creo que eso sería lo ideal. Ese es como el panorama ideal y las sanciones ya tendrían que ser como el panorama, pues, efectivamente, de cuando no se cumple y cuando hay una desviación fuerte. Y también medir qué tan severas tienen que ser las sanciones, o sea, la severidad de las sanciones, hasta qué punto no deben de afectar también otro tipo de delitos. Hay una pregunta. La pregunta era... Para mí, dice la pregunta, si llegara a ser consejera del INE, ¿qué propuestas tendría para mejorar los procesos electorales al incorporar la tecnología? Esa pregunta, digo, algo que pasó con la nueva legislación es que se unen dos áreas, ¿no? La área de pues, de educación, por así decirlo, y la área de la organización electoral. Considero que la pandemia nos dio como estas herramientas y estas nuevas visiones educativas de capacitación, incluso para capacitar, ¿no? Y creo que la tecnología aquí puede ser una gran herramienta justo para que no se sienta una carga enorme en una sola área que ya va a ser organización electoral y la capacitación electoral, y a llegarse de las tecnologías para poder hacer esta capacitación electoral de una forma mucho más eficiente y con menos personas, que en este sentido sería lo que está pasando, la reducción de los tipos. Gracias. Gracias. Su exposición mencionó que veía nuevas ideas. Me gustaría explorar que se nos expusiera algunas de estas nuevas ideas en la comunidad, si hay en materia de inclusión humana. Pues a mí me gustaría exponer, para empezar, bueno, las nuevas ideas ahorita ya las platicamos un poquito de la reducción de cuentas, de la tecnología, pero sobre todo en la inclusión de género. El instituto se ha como consolidado como una institución que es incluyente, que tiene políticas de inclusión de género, y a mí me gustaría incluso ampliarla más con estas inclusiones, estas cuestiones afirmativas que se dieron en la ley para incluir a otros grupos minoritarios, para hacerlo en el instituto también. Hay un estudio del servicio público representativo, burocracias representativas, que demuestra que mientras más las burocracias y los servidores públicos están más representadas todas las minorías, todos estos grupos que han sido excluidos, que han sido invisibilizados, el servicio que se ofrece, por ejemplo, el servicio que se puede ofrecer en los centros de atención ciudadana, el servicio que se puede ofrecer en otros lugares donde el instituto tiene directo contacto con la ciudadanía y la capacitación, sería de mucho más calidad y sería mucho más inclusivo. Entonces, yo traería estas cuestiones afirmativas, no solo hacia los partidos políticos, sino dentro del instituto, o sea, que hubiera un reclutamiento afirmativo. Gracias. Hay una parte de la discusión respecto a cómo se diseñó y cómo se ha rediseñado el Instituto Primero Federal y luego Nacional Electoral respecto a la función que tienen los consejeros y las consejeras. ¿Por qué si tenemos profesionales con tan sofisticada formación y experiencia necesitamos de la figura de la consejería? ¿Qué es lo que hace necesario esta figura? ¿Y cuál sería la manera en la que tú piensas que habría que fortalecer estas diferencias respecto al servicio profesional? Claro, al final el Consejo General es el cuerpo colegiado que toma las decisiones más importantes sobre el destino político y democrático del país. Y por lo tanto, tiene que estar representado por voces muy distintas para que puedan sopesar, porque lo que puede llegar a pasar es caer en cuestiones muy técnicas, muy especializadas y olvidar a lo mejor estas demandas ciudadanas o estas demandas sociales, ¿no? Entonces, por eso creo que el Consejo General tiene que estar muy bien representado por todas estas voces. Obviamente sí tiene que ser gente profesional, gente comprometida, pero su compromiso principal es con los valores que nos dice la Constitución. O sea, entonces, creo que la voz del Consejo Ciudadano es la de representar estas diferentes voces y darle voz también a los partidos políticos que están representados y por eso también una representación del legislativo, ¿no? O sea, no solo son los consejeros, están los partidos y el legislativo representados.
Se tiene que dar cabida a todas estas voces, escucharlas, llegar a consensos, y esta es la función del Consejo General, porque no es solo un cuerpo técnico. Para eso existen los cuerpos técnicos, bueno, que ahora de decisiones ejecutivas del instituto. Tú has estado en un área como coordinadora de fiscalización del INE y sabemos que se han hecho varias fuertes críticas a algunas de las facultades que se le asignaron a los consejeros electorales, sobre todo en términos de fiscalización de partidos políticos, y cómo se está haciendo un esfuerzo por reducirles estas facultades al Consejo General del Instituto como tal. ¿Cuál es tu perspectiva de qué tanto deben de jugar un papel protagónico los consejeros del INE como institución en términos de la fiscalización de los partidos? Yo creo que no hay cabida de protagonismo, sinceramente, en esto. La fiscalización es una labor técnica regida por la ley, por el reglamento, por los acuerdos. Entonces no debe de haber para nada un protagonismo, porque al final eso puede dañar a la misma fiscalización. O sea, y no estamos bien. O sea, se le redujeron con las nuevas, pues sí, se redujeron ciertas facultades que pueden ser muy útiles para la rendición de cuentas. En cambio, así, lo que sucede es que hay unos castigos que se le revierten a la misma fiscalización. Y creo que al final, quien decide y quien toma las decisiones últimas es el tribunal también. Es el ente que está destinado a tener la última palabra. Entonces, también creo que no tiene cabida un protagonismo, porque hay varios, digamos, mecanismos de control para poder tomar las decisiones. Sí, hace rato mencionaste por ahí sobre la necesidad de ciertas acciones afirmativas. O sea, como que en las actividades de INE lo que corresponde, ¿tú qué grupos encuentras como grupos prioritarios? Y me gustaría saber si tienes alguna propuesta específica de acción afirmativa respecto a esto. Considero que hay que tomar en cuenta, yo lo que hablo es un poco como involucrar en las labores del instituto a personas de todos, digamos, que donde se representan todas estas minorías que han sido invisibilizadas, y no solo en todos los cargos, ¿no? O sea, es muy importante también que no haya techos de cristal. Esto es súper importante, que en las direcciones haya gente que represente también a estas minorías. Entonces, la nueva legislación nos habla obviamente, de la diversidad sexual, nos habla de pueblos indígenas, los afrodescendientes, gente con discapacidad. Entonces, todos eso, o sea, digamos que lo que yo propondría es que en el reclutamiento del INE se tome en cuenta siempre esto, o sea, que siempre haya una cuota de personas que ocupen puestos públicos, o sea, para que pueda hacer un servicio público representativo. Esto está demostrado que cambia totalmente, digamos, que el funcionamiento y el desempeño de las mujeres públicas. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Sí. Quería preguntarle sobre el tema de la autonomía de la fiscalización. También está hablando sobre el tema. Y hay la propuesta de que tuviera más autonomía en la unidad de fiscalización del instituto. ¿Cuál sería el formato que propone? La verdad es que en mi experiencia, cuando yo estuve en la unidad técnica, siempre se respetó la autonomía. O sea, tiene una autonomía técnica y de gestión. O sea, se refiere a que se puede organizar dentro de la estructura del INE como crea que sea necesario para llevar la fiscalización, y tiene una autonomía técnica. Es decir, no había una injerencia por parte ni de los consejeros, ni de los partidos políticos, ni de otras personas en las decisiones. Pero al final, las decisiones las toma la Comisión de Fiscalización y el Consejo General. Entonces, la autonomía está bien y se respetó. Cuando yo estuve ahí me queda claro que siempre se respetó esta autonomía, pero al final las decisiones se sopesan con otros valores y con otras prioridades. Entonces, sí es muy importante que para que una unidad de fiscalización, ahora dirección seguramente de fiscalización, haya autonomía técnica de poder organizarse, de poder hacer sus auditorías como considere que sea lo más óptimo. Eso definitivamente. Pero las decisiones finales se toman en la Comisión de Fiscalización, el Consejo General y al final el Tribunal. Entonces,
digamos que la unidad técnica entrega un resultado totalmente técnico y al final las decisiones, aunque a veces no parezcan, personal, se respetan. Gabe, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de la estructura sancionadora, del procedimiento sancionador electoral? Justamente se parece mucho a esta pregunta que acabas de responder, pero en materia de sanciones en general, de quejas. Ah, ya, ok. Pues es lo mismo, o sea, creo que ahí incluso ahí sí es un poco más complicado, porque el tema de quejas, o sea, fiscalización pues es contabilidad, números, o sea, es algo muy blanco y negro, pero en el tema de quejas ahí hay muchísimas más interpretaciones. Entonces, no soy experta en la materia del proceso sancionador, pero lo que sí veía yo cuando llegaba a la fiscalización, porque muchas quejas llegan después de la fiscalización, es que hay tantas interpretaciones, tantos criterios, que un cuerpo profesional es muy importante, para que pueda dar unos argumentos sólidos. Gracias. Maestra, muchísimas gracias por haber entrevistado. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, nos va a acompañar